Entonces voy a compartir la diapositiva con la que vamos a trabajar. Bueno, yo siempre hago una toma de captura de la cantidad de jóvenes que están asistiendo, de los alumnos, al inicio y una al final para ver si permanecieron durante la clase y al momento de tomar la asistencia, pues llevar ese control. En esta ocasión, pues creo que no vamos a tener todos los alumnos que habitualmente tenemos por el asunto de que están en el examen de biología, terminándolo, y va a comenzar el otro examen. Pero este pequeño repaso es muy importante para ustedes jóvenes porque la clase de filosofía, pues al ser tan abstracta y al manejar tanto contenido teórico, pues es necesario ir resumiendo e ir aclarando los temas centrales, las ideas centrales sobre todo. Entonces lo que vamos a hacer, para eso les preparé la diapositiva. En este caso, con los temas de lo que es la antropología platónica, la filosofía medieval y la filosofía moderna, tratando de cubrir lo máximo posible de lo que es la historia de la filosofía hasta llegar a estos tiempos, los tiempos modernos. Entonces vamos a comenzar aquí con lo que es la antropología platónica. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me levantan la manito si no entienden algo, si quieren hacer alguna observación o quieren hacer algún comentario. Entonces es importante que levanten la mano porque los micrófonos están desactivados para que pueda fluir bien la clase. Entonces, comenzando con lo que es la antropología platónica, recuerden que en previas clases yo les he hablado de que el pensamiento filosófico se va desenvolviendo, sobre todo cuando se origina en Grecia, con un cambio de mentalidad de lo que es pasar del mito al logos, de una mentalidad donde se daba una explicación mítica del universo, recurriendo a la fantasía, a la imaginación, porque los hombres todavía no habían descubierto la ciencia ni el método científico, entonces recurrían a lo que se disponía en ese entonces, que eran los mitos, ¿verdad? Pero estos mitos, un filósofo llamado Platón, que ya hemos visto en clases anteriores, descubrió que podía utilizarlos de forma didáctica para explicar sus ideas. Entonces le dio un giro diferente al mito, utilizándolo como algo, una herramienta para poder explicar sus ideas racionales. Porque ya les he explicado que la filosofía es la capacidad, es la intencionalidad de explicar nuestra realidad utilizando nuestra capacidad racional, sin recurrir a otras explicaciones. Entonces Platón va a explicar en esto de la antropología lo que es la estructura tripartita del alma. Recuerden ustedes que para Platón existen, como ya hemos visto, existen dos mundos, dos realidades, un mundo sensible y un mundo de las ideas. Entonces el alma también va a participar de ambos mundos y va a estar unida a estos mundos a través de su misma estructura, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que para poder explicar esta idea, Platón recurre al mito del carro alado. ¿Okay? Entonces este carro alado va a estar compuesto por una auriga, que auriga es una palabra para designar a la persona que conduce un caballo, que conduce un carruaje, perdón, tirado por caballos. Este carruaje va a ser conducido por dos caballos, uno blanco, que le llama él el dócil, y uno negro, que es el rebelde. ¿Okay? Entonces aquí lo que está explicando con este mito es que en nuestra alma hay dos fuerzas, una fuerza que es dócil, que es manejable, y otro caballo que jala con más fuerza y que es más rebelde. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se refiere él con esta figura de los caballos? Pues se refiere a nuestra parte del alma llamado ánimo y a nuestra parte del alma llamado apetito. El ánimo y el apetito son partes mortales de nuestra alma según Platón, porque la única parte inmortal es la parte racional. Ahora bien, el ánimo está enfocado en las pasiones, igual que el apetito. La diferencia entre estas dos son el tipo de pasiones. Aquí podemos ver en el esquemita que dice pasiones nobles para el ánimo y pasiones innobles para el apetito. Y la parte del cuerpo donde estaría alojado esa parte del alma. Entonces, esto nosotros cómo lo entendemos en nuestra vida diaria. Pues aplicándolo, llevándolo a nuestra forma de convivir y de relacionarnos con los seres humanos, pues nosotros sabemos que a veces tenemos una inclinación a ser demasiado iracundos, a ser demasiado ser rápido de molestarnos. Entonces nos dejamos llevar por esa parte de nuestra alma que es demasiado indómita, rebelde, que quiere algo ya y a la fuerza, ¿verdad? Entonces Platón lo que sugiere es que nosotros tengamos un control sobre las partes de nuestra alma.
¿Por qué? Porque según la ética y la filosofía de Platón, esto nos va a llevar a la felicidad y a evitar problemas y a convivir bien en la sociedad. De hecho, es tan importante esta antropología de Platón para todo su sistema. Aquí tenemos la imagen del mito del carro alado para que lo podamos ver. Aquí está esquematizado donde está el alma apetitiva, el alma irascible. Y la parte racional del alma es la que debe conducir este caballo. Pero si nosotros dejamos que los caballos agarren para donde ellos quieren, entonces toda nuestra alma y todo nuestro ser se va a diluir, se va a dispersar por cualquier cosa. Y lo correcto es que nuestra parte racional, según Platón, sea la que conduzca nuestra vida. Entonces, esa es la importancia en este tema específico, la antropología platónica, de cómo aplicarla a nuestra vida diaria, tratando siempre de llevar el control de nuestro ser. ¿Okay? Y de saber que tenemos una parte más innoble y una parte más débil que tenemos que saber controlar, agarrar las riendas. Hasta aquí, jóvenes, ¿se entiende? Este tema ya lo hemos visto, pero yo quiero que ustedes me digan si lo entienden. Y para eso, levanten la manito si tienen alguna duda. Si no levantan su mano, yo daré por entendido de que está claro, ¿verdad? Aquí hay una explicación extra. Esta diapositiva yo siempre se las mando al grupo, entonces ustedes pueden ver los detalles de lo que dice, ¿verdad? Pero yo voy manejando la idea central. Entonces, como yo les decía, este pensamiento de Platón, que es parte de la psicología, cómo él estudia nuestra alma, también la relaciona con la política. Porque recuerden que nosotros, ya lo hemos visto en clases anteriores, según los griegos somos animales políticos, o sea, seres que dependemos de nuestra organización, de nuestra convivencia para poder convivir y para poder llevar un proyecto social, un proyecto colectivo. Entonces Platón dice que este proyecto social, estas ideas políticas solo se van a poder llevar a cabo si la clase gobernante también tiene ese control sobre las otras partes de los entes políticos que hay, que tienen una función específica. Entonces Platón lo que quiere decir es, si nosotros en nuestra alma tenemos un ser que debe coordinar, que debe llevar la batuta y dominar sus pasiones bajas, en la clase política debe ser exactamente igual. Tenemos que tener una clase política que sepa gobernar sus instintos, que sepa gobernar sus pasiones también o sus malas inclinaciones. Entonces ahí relacionamos la ética y la política con la antropología. Este principio que menciona Platón, aquí lo podemos ver, el alma aquí arriba, el estado aquí abajo. ¿Cuál es la función del alma? Ser la parte racional que gobierne, ¿verdad? A nuestra parte irascible y nuestra parte concupiscible. ¿Cuál es la función del Estado? Ser la parte social que gobierne tanto la parte comercial, donde están los trabajadores, donde está la producción, como la parte guerrera de la defensa, donde están los encargados de proteger el país. Porque para Platón hay tres funciones importantes del gobierno. El hecho mismo de gobernar, de defender el territorio y de ser productivos. Y eso está vinculado también a la idea que tenía del alma. ¿Por qué? Porque la función del alma es el pensamiento, las pasiones y los instintos. La función del gobierno va a ser el gobernar, el defender y el producir. Pero Platón, porque él era un tipo idealista, como ya hemos visto, la filosofía de Platón es idealista, siempre busca la perfección, busca lo óptimo. Él dice que para poder desarrollar estas ideas en la parte política, pues hay que cumplir con virtudes. Y así como lo ven ustedes aquí, que menciona las virtudes humanas, como la prudencia, la fortaleza y la moderación, en el gobierno, para él van a ser también importantísimas estas mismas virtudes. Con la prudencia yo pienso bien. Con la fortaleza domino mis pasiones. Con la moderación domino mis instintos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Platón al final de todo esto, de explicar el alma y de explicar la política? Quiere que nosotros seamos, que seamos gobernables por unas personas que sean las más capaces. Así como la parte del alma que tiene que gobernar al resto es la razón, así para él la parte del gobierno que debe gobernar al resto debe ser los filósofos, las personas más ilustradas, las personas mejores formadas. ¿Okay? Entonces, esta idea de Platón es muy importante. Él escribió esto en un libro que se llama La República, pero también escribió que este estado ideal, sugiere un estado aristocrático. Nosotros hemos visto que
hay diferentes formas de gobierno, ¿verdad? Hay países que están gobernados como forma de república, así como nosotros que tenemos 3 poderes del Estado. Y hay otros países que hay monarcas, donde hay reyes que gobiernan todavía en la actualidad. Entonces, las formas de gobierno varían, ¿verdad? Pero para Platón, que él buscaba una respuesta filosófica, ¿cuál era la mejor forma de gobierno? Él decía que la mejor forma era la aristócrata, en el sentido original de la palabra aristócrata, que significa los mejores, los que tienen la excelencia para gobernar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Levanten su mano si tienen alguna duda o si quieren decir algo al respecto. Una inquietud. No tengan pena. Ok, entonces, queda claro entonces que la idea de Platón es esa, ¿verdad? Especificar la función del alma y la función del Estado. En cuanto a la cosmología, recuerden que la base del sistema filosófico de Platón es tratar de abarcar todo, ¿verdad? Es el periodo sistemático de la filosofía. Platón piensa que la verdadera ciencia solo puede tener por objeto el mundo de las ideas, o sea, el mundo ideal, el mundo matemático, el mundo perfecto. Por lo que esta cosmología de él, que él desarrolla en uno de sus diálogos que se llama el Timeo, va a ser también un uso de mitos para explicar cómo es esto de que se cree el universo. Lo más interesante aquí, lo que yo quiero que ustedes entiendan, que nos enfoquemos porque va a salir en el examen, es la idea que él tiene sobre el demiurgo, que es esta palabra que aquí aparece, que la estoy apuntando con el cursor. El demiurgo es la causa activa inteligente que ordena toda la materia en el universo. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, Platón creía que existía un ser que ordenaba todo en el universo. Y esto es interesante, porque después en la filosofía medieval vamos a ver que los primeros padres de la iglesia cristiana van a recurrir a la filosofía de Platón y Aristóteles para racionalizar más el evangelio y poder explicar con palabras humanas y con palabras racionales lo que dice la Biblia, lo que dice el Génesis, en todo caso, porque el libro del Timeo es muy parecido a lo que aparece en el Génesis. Entonces, resumiendo sobre la cosmología. Para Platón, existe una creación del universo. El universo se creó en un momento. ¿Quién lo creó? Lo creó Dios, pero la palabra que utiliza Platón es demiurgo, que significa un ser inteligente que ordena el universo. Recuerden que este filósofo es idealista y los idealistas creen que existe algo más allá de la materia, algo más allá de que nos dan a conocer nuestros sentidos, a diferencia de los materialistas que reducen toda la realidad a solo lo tangible. Entonces Platón es idealista. Platón cree que existen esas realidades que están por encima de nuestro mundo físico. Ok, aquí cerraríamos el tema de Platón, que lo vimos como en 3 clases, y comenzaríamos a hablar de lo que es el pensamiento de la filosofía medieval. Antes de eso, quiero escucharlos, jóvenes. Los miro como tímidos hoy. Si tienen alguna inquietud, levanten su manito ahí. Si quieren aportar algo, si tienen alguna duda. Bueno, entonces miren, el pensamiento de la filosofía medieval, recuerden que esto todo va relacionado porque es un estudio histórico del pensamiento, de cómo se desenvuelve la filosofía en el transcurso de la historia. Y yo les he explicado, y eso es algo que también se lo dicen en su clase de historia, que la historia es tan amplia que no podemos abarcarla toda de un solo. Entonces lo que hacen los historiadores es dividirla en segmentos, seccionarla. Una vez dividida en segmentos es más fácil estudiar la historia y estudiar sus características y los hitos principales de ese momento histórico. Entonces, jóvenes, ustedes saben que existe la historia antigua, la historia medieval, la historia moderna y la historia contemporánea. Igual con la filosofía. Existe una filosofía antigua que vimos en el primer parcial, cuando vimos lo de los presocráticos, y existe una filosofía medieval que abarca ese periodo de la historia donde hay una hegemonía de la iglesia, donde el cristianismo deja de ser perseguido, se vuelve una institución y entonces domina culturalmente el pensamiento europeo. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es la filosofía medieval? La filosofía medieval es el pensamiento filosófico que se desarrolló en Europa y en Oriente Medio durante lo que hoy se llama el medioevo o la Edad Media.
Ya ustedes ya saben, por lo que han estudiado en la clase de historia, que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina con el descubrimiento de América. Son aproximadamente 1000 años. En la Edad Media cae el Imperio Romano y entonces quedan un montón de grupos étnicos en Europa sin tener un control, un orden centralizado, y entonces cada quien empieza a generar sus propios reinos, sus propios estados. Y aquí es cuando surge una institución que aglutina el pensamiento de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace ese papel de aglutinador del pensamiento, porque es la que va a dominar el pensamiento y la cultura europea durante esta edad. Ahora, algo bien importante, que la filosofía medieval cambia totalmente la idea de la filosofía antigua. En la filosofía antigua se trataba de explicar el origen del universo y explicar cómo era el hombre, su antropología. En la Edad Media se va a enfocar casi todo directamente hacia lo que es Dios. Entonces la filosofía se vuelve más una teología. Y es sumamente interesante porque se profundiza, surgen pensadores muy prolíficos, que escribieron muchos libros, que extendieron el pensamiento y que crearon ideas increíbles, ¿verdad? O sea, la Edad Media generalmente la conoce o se le llama la Edad Oscura, pero también hay un poco de prejuicio en eso porque es en la Edad Media donde surgen las universidades, por ejemplo, las primeras universidades en Europa. Entonces, ¿cómo es posible que le llamemos Edad Oscura a una época donde surgen las universidades? Claro, porque en todo momento hay cosas buenas y cosas negativas. La Edad Media, como dice aquí, se trataba más que todo de describir a la religión cristiana, a los dogmas de la iglesia cristiana y darles un matiz filosófico racional. Y aquí es donde surgen filósofos que van a crear una metafísica medieval. ¿Qué significa la palabra metafísica? Porque esto es clave para el examen. Cuando hablamos de metafísica, estamos hablando de una palabra que está combinada. La física, ustedes la conocen, de hecho llevan una clase que se llama física elemental y estudia el movimiento de los cuerpos, ¿verdad? Pero la metafísica estudia algo que va más allá de lo físico. La palabra meta significa más allá. Entonces, ¿qué es la metafísica? Estudia cosas que están más allá del alcance de nuestro sentido. Cosas como el alma, cosas como Dios, la inmortalidad, el cielo, el infierno, el paraíso y todas estas cosas, ¿no? Entonces, en la metafísica es la parte de la filosofía que más va a crecer en la Edad Media porque todo está girado en torno a la espiritualidad y a la religión. Entonces, es aquí donde los temas centrales van a ser, por ejemplo, tratar de probar la existencia de Dios. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes sobre la existencia de Dios? ¿Cómo se puede probar eso? ¿O han escuchado de que existen personas que definitivamente no creen tampoco en la existencia de Dios? ¿En qué se argumentan ellos? Para todo esto deben haber argumentos, ¿bueno? Y la filosofía es la ciencia que argumenta. En este caso, es bien bonito porque van a aparecer, por ejemplo, argumentos como los de Santo Tomás de Aquino y los de el filósofo y teólogo Anselmo de Canterbury. Ellos van a argumentar y van a crear dos argumentos bien interesantes. Uno de ellos es el argumento cosmológico, que es el que utiliza Tomás de Aquino. Él tiene muchos argumentos, pero lo más interesante es el cosmológico porque él dice que todo lo que existe tiene una causa. Y nosotros sabemos que así es, joven. Si usted busca una causa de por qué, por ejemplo, a alguien le pega gripe, bueno, hay de haber una causa, no le va a pegar gripe de la nada, ¿verdad? Entonces la causa por la que le pega gripe probablemente es que se la pasaron, se contagió. ¿Okay? Hay un virus invisible y lo contagiaron. Pero para Platón, así como hay causa para todo lo natural, lo que podemos explicar, también dice él que tiene que haber una causa, una primera causa que no tenga otra causa antes. ¿Por qué? ¿A qué se refiere él? Miren qué interesante de que a veces uno se pregunta, si Dios es el que creó el universo, Dios hizo todo, como lo dice la Biblia y como lo creemos los cristianos, ¿quién creó a Dios? Esa es una pregunta que no es válida lógicamente, pero sí es bastante común que se la haga a la gente. Y cuando digo que no es válida lógicamente es porque el mismo Tomás de Aquino lo deja claro, de que la causa, la primera causa es incausada. Si Dios es eterno, entonces Él ha existido siempre y no ha tenido algo anterior a Él. Entonces se llega por medio de la lógica de las causas a la existencia de un ser incausado. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Voy a abrir los micrófonos. Vamos a ver, Lohani, Celeste, Dayana, Elsa, ¿entienden lo que estoy diciendo sobre la causa incausada? Sí, profesor, sí le entiende. ¿Le entiende? Deme un ejemplo usted deme un ejemplo usted de algo que para usted aparentemente no tenga causa. ¿Cómo así? Algo que para usted no tenga causa, que usted diga esto surgió de la nada, apareció así momentáneamente, espontáneamente. ¿Verdad que no es fácil, verdad? Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento relaciona todo en base a causas y efectos. Entonces, el principal argumento para explicar la existencia de Dios es que debe haber una causa que cree todo. Pero esa causa tiene que tener una característica y es que es incausada. ¿Qué significa incausado? Que a ello nada lo causa. ¿Y por qué puede ser incausado? Porque es eterno. Entonces es bien interesante cómo estos filósofos y teólogos explican la existencia de Dios. Otro argumento que se menciona aquí es el otro argumento, que es el de Anselmo de Canterbury. Entonces, Anselmo de Canterbury lo que va a decir es que Anselmo de Canterbury es que básicamente Dios es aquel mayor del cual no se puede pensar otro. Este pensamiento es un pensamiento lógico, donde él básicamente lo que dice es, Dios es la cosa más perfecta que puedo pensar. No puedo pensar en algo que sea más grande que Dios, más perfecto, más concreto. Entonces, lo cual implica para él que pensar algo así es porque existe. No se podría pensar en algo así de grande si no existiera, porque se contradeciría el pensamiento mismo. Entonces, es otro argumento bien interesante que se llama el argumento ontológico. Así se llama. Esto es importante para el examen, jóvenes, porque a mí me interesa que ustedes conozcan la diferencia entre un argumento de tipo cosmológico, donde se habla de la creación, y un argumento de tipo ontológico, donde se recurre al pensamiento. Básicamente lo que dice Anselmo de Canterbury es que lo máximo que podemos pensar, la idea más grande que podemos tener, es la idea de un ser como Dios. Entonces, si podemos tener esa idea es porque existe. Y si no, entonces sería una contradicción en nuestra forma de pensar. Esos serían dos argumentos que estarían en la Edad Media fuertes con respecto a la existencia de Dios. Ahora, la filosofía moderna, con la filosofía moderna cambia totalmente el giro de lo que es la prioridad de los filósofos. Recuerden, en la filosofía antigua se trataba de explicar el universo y el alma. En la filosofía medieval se centraba todo en explicar a Dios. Y en la filosofía moderna se va a centrar en la subjetividad, como dice aquí. Entonces, quiero que me ayude a leer este parrafito. Vamos a poner aquí, le vamos a dar la participación a Celeste, que nos ayude a leer donde dice filosofía moderna. Por favor, Celeste, puede leerlo. Celeste del CID. Celeste. Bueno, si Celeste no está atenta. Permítame, profe. Ok. ¿Cómo estamos? Permítame. Disculpe, profe, ya llevamos los 30 minutos, entonces ya me voy a retirar porque no podemos estar más tiempo. Le agradezco la invitación y luego nos vamos a reunir con la profe Magda para comentar. Sí, ok, antes de que se vaya, le agradezco también que nos haya atendido. En este caso, excepcionalmente, pues tenemos que extendernos un poquito más con los jóvenes porque es un repaso y la idea, sí, claro. la idea es que ellos traten de captar lo mayor posible para que les vaya bien el examen. Entonces, así es. Es décimo grado, ¿verdad? Sí, es correcto, es 10º grado, filosofía. Ok, bueno, profe, bueno, pienso de que... Dígame. No, dígame usted. No, tiene 20 participantes, me imagino que son 17 alumnos. Estamos 3, está la profesora Lorena, usted y yo.
Perfecto. La licenciada Sofía ya se salió, que es del distrito. Okay. Entonces, excelente profesor, bien desarrollada esta clase, ¿verdad? Sigamos con estos ánimos. No es fácil estar frente a estos jóvenes. Y ahí vamos con luego la profe le va a decir a qué horas nos vamos a reunir. Creo que después de que termine la otra sección en dar su clase a la 1:30, creo por ahí, pero ella le va a mandar el enlace para que interactuemos los 4. Perfecto, porque de hecho no sé si después les comparto el plancito de la clase. Correcto. Sí. Bueno, entonces así quedamos. Sí. ¿Y usted tiene su portafolio digital? Sí, la coordinación académica tiene el link para que se lo pueda. Ok. Sí, no hay problema, profe, continúe, porque sí, va a examen este joven, le deseo el mejor éxito. Bueno, un gusto. Gracias. Bueno, pues a ustedes. Hace buen día. Ok, jóvenes, continuemos entonces. Celeste, ¿está lista para leer su párrafo de la filosofía moderna, por favor? Sí. Bueno, pues siga. Pensamiento o filosofía moderna. La filosofía moderna nace a comienzos del Renacimiento y de la Reforma protestante hasta los últimos años del siglo pasado, siglo XX, tras siglos y siglos de filosofar acerca de cuestiones circunscritas a lo teológico. Surge un espíritu reaccionario de protesta en contra de la postura tradicional de la filosofía en la antigüedad. La filosofía antigua partía de la realidad objetiva para realizar las reflexiones filosóficas. Luego, en la Edad Media, la filosofía de aquel tiempo había decidido tomar a Dios como centro y referencia. En cambio, la llegada de la filosofía moderna propone un cambio sustancial como conciencia de la instalación de la subjetividad en el centro de la escena. Perfecto, gracias, muy amable. Mire, lo que nos acaba de leer Celeste básicamente es una introducción sobre lo que es el pensamiento moderno. Todo esto, lo que va pasando con el cambio, el devenir del pensamiento filosófico, es algo natural, ¿verdad? Natural en el sentido de que las ideas van evolucionando, van cambiando, hay nuevas necesidades sociales, hay cambios de pensamiento religioso, hay nuevas expresiones culturales, entonces todo eso va empujando a que el humano piense y replantee sus posturas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la filosofía moderna, vemos que hay un renacimiento, mencionan ahí, que más que todo tiene que ver con las artes, con la parte cultural, sobre todo en Florencia, en Italia, donde surgen figuras que son eminencias como Leonardo da Vinci, que él va a ser una persona que va a explorar muchos campos del saber, él va a ser una persona que va a resaltar mucho por la pintura, por la ingeniería, por técnicas de todo tipo, ¿verdad? Él es un genio en sí. Y entonces, pero ¿cuál es la idea de este renacimiento? Que ellos van a revalorar lo que culturalmente se tenía en la Grecia clásica. En la Grecia clásica había un pensamiento totalmente diferente al que dominó la Edad Media. En la Edad Media, recuerden que la presencia de la iglesia era tan fuerte que también limitaba la cultura hasta cierto punto y las expresiones artísticas de algunas personas. Por ejemplo, en la Edad Media la mayor parte de las pinturas eran de carácter religioso, era un tipo de arte sacro. Con el Renacimiento se empieza a hacer pintura, por ejemplo, escultura al desnudo. Se empieza a ver el cuerpo humano no como una fuente de pecado y a la sexualidad misma no como algo negativo, sino que se empieza a ver desde una forma natural y artística. Entonces vamos a ver que en el Renacimiento en Italia van a surgir grandes escultores como Miguel Ángel, Leonardo y otros grandes artistas que van a despojarse de ese prejuicio que había medieval y van de nuevo a crear un nuevo paradigma artístico. Igual con la Reforma Protestante que mencionan aquí. Con la Reforma Protestante va a haber también un cambio en cuanto a la actitud de cómo manejar la doctrina cristiana. Va a haber una crítica a ciertas políticas y ciertas actitudes de la Iglesia Católica en cuanto a cómo manejaban la situación del poder temporal y del dinero, y a la corrupción que se va a señalar y a muchas cuestiones que son reales en la historia que existían ahí. Y entonces va a haber un cisma, se va a desprender la Iglesia evangélica de la Iglesia Católica, y eso también tenía que ver con intereses políticos, con intereses económicos, pero sucedió. Y sucedió porque, como yo les digo, esto va evolucionando, va cambiando,
y el humano tiene que irse replanteando las cosas. Algunas veces es positivo el cambio, otras veces no tan positivo. Pero lo importante es que el humano esté siempre haciendo uso del pensamiento, de su racionalidad. Este periodo, sobre todo de la filosofía moderna, es importante para nosotros porque cambia totalmente la idea de lo que es la ciencia. La ciencia ya no va a ser algo abstracto, metafísico, sino que va a ser algo que se va a volver más cercano al humano y más utilitarista. Va a ser una ciencia que va a tratar de facilitar la vida al ser humano. Y entonces aquí en esta época hay un nuevo, ya hay una nueva mentalidad, ya hay una nueva forma de interpretar la realidad y se van a utilizar nuevos métodos. Por ejemplo, esto, que es importante que ustedes lo manejen para el examen, donde menciona el método cuantitativo, que aquí se los estoy marcando, perdón. Aquí se lo estoy marcando con el cursor. Durante este periodo dice, se le dará prioridad al método cuantitativo, o sea, al método matemático o científico, en detrimento del espíritu metafísico que había dominado antes. O sea, estar hablando tanto de ideas abstractas, de mundos sobrenaturales, del más allá, y de todas estas cuestiones que en la Edad Media tuvieron gran fuerza, pero tuvieron crisis también y tuvieron que ceder a una nueva forma de pensamiento. Entonces el pensamiento se vuelve más científico. Pasa de ser metafísico a más científico. ¿Esto es positivo? Claro que es positivo porque gracias a ello nos estamos comunicando a través del internet de esta clase virtual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se cambió ese pensamiento metafísico y se empezó a ser más científico, a utilizar más la experimentación, el método empírico, y aquí tenemos los resultados. Entonces así ha tenido consecuencias positivas. Quizá en otras áreas pues ha afectado, pero en esta área en la que estamos hablando aquí, de las comunicaciones, pues ha sido muy, muy valioso el cambio de paradigma. Otra cosa importante aquí es que las nuevas corrientes de pensamiento surgen debido a nuevas situaciones políticas, culturales y sociales y religiosas, como les decía. El humano siempre tiene esa dicotomía entre preservarse o evolucionar. Y lo correcto va a ser dependiendo del contexto. Hay situaciones donde es necesario evolucionar, porque es necesario avanzar, y hay situaciones donde es necesario preservarse. Hay situaciones que no se pueden cambiar, como por ejemplo los valores. Los valores tienen que preservarse. La dignidad humana, la honradez, la lealtad, eso tiene que ser eterno siempre en nuestra mente, en nuestra visión como seres humanos. Los valores no se pueden cambiar. Lo que podemos cambiar son actitudes, lo que podemos cambiar son métodos, son formas de ver las cosas y de interpretarlas, pero los valores tienen que quedar siempre como una roca. ¿Cuál es la reflexión final de la clase de este repaso? Es que la importancia de entender el devenir histórico del pensamiento filosófico es que nos hace más conscientes acerca de la capacidad de análisis y de reflexión. O sea, ¿por qué? Porque nuestro análisis y nuestra reflexión son necesarios para que nosotros podamos, como seres individuales, desarrollar todo nuestro potencial. Y como seres colectivos, vivir en armonía y desarrollarnos también como humanidad. Entonces, el pensamiento es fundamental. La filosofía es clave, porque la filosofía le da propósito, le da sentido, un sentido ético y un sentido de vida. O sea, la filosofía, o sea, el pensamiento racional que nosotros desarrollamos nos va a hacer cada vez más ágiles mentalmente para interpretar el mundo. Entonces, nos da un potencial, nos da un poder que nos hace estar en una situación de ventaja con el resto de los demás. Sobre todo para evitar la manipulación, la mentira y que nos estén engañando. Con la filosofía usted está pensando y eso mantiene activo su cerebro y eso hace que usted sea una persona que pueda aportar en la sociedad. Para terminar, necesito que me digan si han entendido. La clase, como les digo, se la voy a compartir luego en YouTube para los que no pudieron ingresar, pero me gustaría saber si han entendido. ¿Qué les ha parecido la clase? Ahorita abrí el micrófono. ¿Jóvenes? ¿Están tímidos hoy? ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Han entendido? Solo nos queda 2 minutos para terminar. Profesor, Dígame, ¿qué duda tiene? de la contemporánea usted no habló. Ajá, exactamente, porque no tenemos el tiempo. Miren, en la pandemia a nosotros nos toca priorizar contenidos. Entonces yo consideré que la filosofía moderna es como la base
de la filosofía contemporánea. Con la filosofía moderna y el cambio, donde ya se le da más énfasis a lo científico, entonces ya de ahí en adelante ya surge todo lo demás. La filosofía contemporánea es extremadamente amplia, es muy amplia, abarca muchas cosas, pero ya ustedes con la base del pensamiento filosófico medieval y antiguo y el moderno, ya tienen para poder avanzar. Eso ustedes lo van a ver más en detalle en la universidad, porque en la universidad, en los primeros módulos de las clases básicas, se vuelve a llevar la clase de filosofía. Ahí en la universidad ustedes les van a dar folletos con extractos de los libros de los pensadores contemporáneos y ustedes van a analizarlos. Eso básicamente es lo que van a hacer en la clase en la universidad. Entonces, ustedes ya llevan una base conceptual de qué se trata y cómo se ha llegado hasta donde estamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿O observación? Nada. Bueno, pues entonces espero que les vaya bien el examen. Mañana yo les daré el examen a las 9 de la mañana. Se los mando por Google Forms. Y pasen un buen día y gracias por asistir de nuevo, ¿verdad? Entonces, gracias por asistir a clase y pasen un buen día. Adiós. Adiós. Bueno. Adiós. Adiós. Gracias a Dios. Sí, bueno, pues. Pasen un buen día. Corte, profe. Bueno.